Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre los alimentos transgénicos. En este video encontrarás qué son los alimentos transgénicos, cómo se producen, qué daño nos hacen. Comenzando, los alimentos transgénicos son organismos que poseen en su composición uno o varios genes diferentes. Estos genes se extraen de los seres vivos que ya no se utilizan. Cuando hablamos de los seres vivos, tenemos eh, animales y nosotros que somos los seres humanos. Son reintroducidos en el mismo organismo u otro para darle una mayor producción y crecimiento. Es decir, en la imagen que estamos viendo encontramos un señor común de laboratorio inyectando una manzana. Al inyectarla se ve un crecimiento. Podemos hacer un experimento. Creo que todos hemos ido a una tienda de barrio, no estoy diciendo supermercado como almacenes de cadena, sino tienda de barrio donde encontramos el tendero que queda a la esquina de nuestra casa. Y encontramos una manzana común, una manzana que muchas veces está dañada, muchas veces tiene mosquitos por encima, por eso los tenderos mantienen limpiándolas. No sé si alguno ha visto que las brillan con un trapo para darle un mejor color y pues que llamen más la atención. En Estados Unidos comenzó todo lo distinto. En los supermercados normales, porque pues allá no hay tiendas de barrio sino supermercados, encontramos una estantería, una manzana. La manzana se ve lúcida, se ve provocativa, igualmente como una sandía que no tiene pepas, se ve mucho más deliciosa, pero hay algo más atrás de eso. Hay algo más atrás de eso que es que ya están siendo tratadas en laboratorios, están siendo inyectadas para que duren el mayor tiempo. Acá en Colombia, vuelvo y reitero, en una tienda de barrio, las manzanas por mucho pueden durar 15 días. Estas no. Estas duran más de un mes, más de 2 meses ahí en el estante. Ha sido la mayor prueba que han visto una manzana. Han sido 6 meses y le empezó a cambiar un poquito de color, no en su totalidad. Entonces ya pueden imaginar todos los daños que nos están ingiriendo en una sola jeringa, en una sola manzana, en una sola verdura. Por eso voy a hablar acá sobre la agricultura. Su agricultura se conoce como organismos modificados genéticamente y son seres vivos que no existen ante la naturaleza. Acá en Colombia tenemos muy buena producción agrícola, lo cual en Estados Unidos se tiene una buena producción agrícola industrial, que es donde estamos haciendo referencia a lo que se inyecta, a lo que se tiene. Ahí podemos ver cómo la mazorca, el maíz de grano, crece de forma distinta. Si alguno ha trabajado o ha visto o tiene familiares que trabajen en agricultura, saben que un maíz nunca va a salir así y menos con ese color de provocativo. Todo esto lo hacen para llamar la atención y hacer un marketing que después de tantos años, debido a los años, ha venido incrementando y les ha dado buenos resultados, lo cual acá salimos con unos países productores de cultivos transgénicos. Entre estos está en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. En Latinoamérica nos encontramos nosotros, Colombia, porque, como les decía, nos han venido trayendo alimentos producidos, alimentos inyectados, alimentos transgénicos, que muchas veces los encontramos en almacenes como el Carulla, se puede hablar porque hicieron una investigación que el Carulla estaba produciendo alimentos transgénicos, por eso muchas veces sus precios son elevados, lo cual no se pudo demostrar en su totalidad, lo cual pues nunca salió la noticia. Donde hubiera salido fuera gravísimo, porque nos estaban matando, por decir así. Imagínense en cuántos niños no producen estos alimentos en Estados Unidos, porque allá también tienen, como decir, en la época de África, tienen unos esclavos para que hagan esto. Y más que todo en Estados Unidos, que tienen un racismo elevado, utilizan niños para cometer estos cultivos. Entonces muchas veces son traídos acá a Colombia, incluso
Muchas veces ni nos damos cuenta si son naturales, son transgénicos, son orgánicos. Encontramos a Monsanto, que es uno de los peores personas que nos infectan la comida. Esta empresa es una compañía multinacional estadounidense cotizada por una bolsa productora de agroquímicos destinados a la agricultura. Monsanto en la actualidad se dedica principalmente a la producción de herbicidas y de semillas genéticamente modificadas. Lo que decía, las semillas nunca va a pasar como acá que se dañan, que no crecen, todo lo contrario, se mantienen. En sus primeros años Monsanto distribuyó sacarina. También, también tuvo unos proveedores como Coca-Cola, que ya lo pueden saber que Coca-Cola tiene un sabor adictivo. Entre esos está la mano de Monsanto. Es decir, que no sabemos cuántas cosas tiene Monsanto y la Coca-Cola para que nos dé ese sabor adictivo que ya muchas veces en experimentos se ha demostrado que es totalmente adictivo. Monsanto en el año 2016 comienza con la empresa Bayer de medicamentos. Cuando en la propaganda decía que Bayer es bueno, era verdad, Bayer es bueno. Pero en el 2016, al ver que Monsanto, la empresa, al ver que Bayer tenía una gran elevación de producción de aspirinas, dijo acá es el negocio y toca hacerle. Entonces metió sus manos sucias las metió a la empresa Bayer y en el 2018 se vio los resultados de que murieron más del 30% de personas que lo consumían por cáncer. Es decir, se automedicaron y se automataron. Una aspirina que es muy común para un dolor de cabeza que la podemos encontrar en cualquier lado a buen precio. Es decir, como marcas que son de Latinoamérica, porque esta marca Bayer es alemana, como Advil, Dolex, aspirina normal, acetaminofén, que lo encontramos. Imagínense que ustedes la estén consumiendo por un dolor de cabeza y a los 20 días se mueran de un cáncer o les produzcan un cáncer porque nos infectaron también las pastillas. Entonces, en el 2018, según los analistas, tuvieron que poner tuvieron que poner una falla, un paro a esto, atendiendo a que ya se estaban llevando las demandas y el dinero que tenían que pagar era muy grande. Luego encontramos que estas mismas personas, bueno, familiares de que murieron, se dieron cuenta que Monsanto era un tóxico e hicieron grandes protestas en Alemania y en Estados Unidos para parar a esta empresa, pero pues no, la empresa que se tiene es de gran poder político, poder económico, y es de saber que donde hay plata están los políticos. Entonces para bajar esto es muy difícil. O sea, han sido muchos años de luchas, de trabajo, de protestas para que nos quiten las comidas transgénicas, pero nosotros mismos cometemos el error de consumirlas. Y lo digo nosotros mismos acá en Colombia, porque tenemos nomás una gran empresa que se llama McDonald's. McDonald's, todos hemos consumido McDonald's, que por el muñequito, que por los jueguitos, pero todo lo contrario. McDonald's ha sido los peores insecticidas que ha producido Monsanto. Hay unos videos muy interesantes en YouTube donde se ve cómo producen la comida de McDonald's. Eh, lo he visto y he visto que llegan en unas cajas común y corriente y traen la carne congelada. Incluso tuve un familiar que estuvo en Estados Unidos, trabajó con esta empresa, la empresa McDonald's, y nos comentaba cómo las hamburguesas venían súper pequeñas. Las hamburguesas, digo la carne, es decir, la carne, les estoy hablando de la carne, supremamente pequeñas. Al ponerlas ni siquiera a fritar, sino como en un horno, este coge el tamaño que coge. Incluso si ustedes han comido, han visto, no, pero es que esa hamburguesa es muy pequeña. No, pero es que yo con eso no quedo lleno. Coman y verán que quedan llenos. Porque todo lo que nos están metiendo en la comida son transgénicos, son genes, para eso mismo, para darle mayor forma, para darle mayor tamaño. Incluso también han cogido pollitos, pollos, gallinas,
que son flaquitos, los inyectan y a los 2 días quedan supremamente gordos, quedan para la venta y así sube su mayor precio. Gracias a Dios en Colombia, eh, entre esos que los inyectan están entre un 60-40. 60 de los que todavía los pollitos son naturales, son 100% como decir colombianos, y el 40% ya los están inyectando. Por ejemplo, la empresa McPollo tiene, tiene todavía, lo digo porque en el 2019 tuvo una demanda de que se estaba dando alimentos, pollos transgénicos, porque su tamaño era supremamente grande. Entonces los compradores, los clientes de McPollo se empezaron a asombrar de que los pollos crecieron, pero al mismo precio, porque pues McPollo es una empresa de gran valor, una empresa de que los pollos no son baratos, son de calidad, pero pues en el 2019 se iban yendo de lado, lo cual pues les tocó parar para seguir con la empresa, pero les estaba hablando de McDonald's, ya que toqué el tema del pollo, igualmente los pollos venían pequeños y a la hora de meterlos a calentar, por decir así, ¡pum!, crecían, como en una película de niños que se pone una inyección y crecen de la nada. Entonces, esta es Coca-Cola, que también hace parte de McDonald's. Tiene todo, sigue teniendo la bebida adictiva producida en Estados Unidos como tal, porque la empresa Coca-Cola acá de Colombia es distinta. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de probar la Coca-Cola de Estados Unidos, que es totalmente diferente. Entonces, así tenemos a Monsanto, que es uno de los mayores infecticidas con la empresa McDonald's. También se han hecho protestas, pero lo que les decía, de nada sirve protestar 20% de la población y 80% la consuma. En Estados Unidos se tiene gran problema de obesidad por esto mismo, por la empresa McDonald's. Como les decía, inyectan a los pollos para que crezcan, aumenten su tamaño, su peso. Nosotros estamos consumiendo eso, entonces vamos a subir de peso, mas no vamos a crecer porque no nos está metiendo es hacia nuestro cadena alimenticia, más no a nuestros huesos para crecer. Entonces vamos a crecer es de lado, mejor dicho. Por último, se tuvo una investigación que en el 2014 McDonald's cae en su mayor potencial de ganancias porque se dio una investigación de que se estaba haciendo con una rata, que se le estaba metiendo partecitas de rata. Pues eso no sé si es verídico o fue mentira, pero pues ya sabemos que si infectan nuestra comida, si le meten cosas extrañas. Incluso hay experimentos de gente. Hace poco, hace una semana, escuché por las noticias de una señora que había guardado, si no estoy mal, 8 años, 9 años, una hamburguesa de McDonald's. Y está intacta, está en lo mismo. Incluso en el mismo McDonald's de Estados Unidos tienen una hamburguesa en la entrada que tiene más de 20 años, si no estoy mal. O sea, imagínense, nos están mostrando a nosotros lo que están haciendo y nosotros felices entramos a consumir. Y me incluyo porque pues muchas veces uno se deja atraer, dizque por lo rico que es esta comida, pero todo lo contrario, nos estás matando. Entonces imagínense como la escaraez de esta empresa McDonald's y el señor gerente y jefe y dueño de la empresa Monsanto para ponernos en nuestras propias narices una hamburguesa. Entonces pues ahí tenemos para reflexionar y vamos a seguir viendo a nuestros compañeros que nos explican más a fondo de cómo sale esto. Los alimentos transgénicos son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente procedente de un organismo al que se le ha incorporado mediante técnicas genéticas un gen de otra especie. Vegetales modificados genéticamente desde antes. Desde siempre el hombre ha ido modificando los vegetales que utiliza como alimento, coles de Bruselas y la coliflor. ¿Para qué vegetales transgénicos? Actualmente existen comercializados o en procesos avanzados de desarrollo vegetales modificados para que tengan una vida comercial más larga. Cantidad de alimentos transgénicos. Primeros alimentos modificados, el tomate, el maíz, solo transgénicos. Consecuencias de los alimentos transgénicos.
la alergia, efectos sobre el medio ambiente, efectos potenciales de la resistencia, herbicidas inconvenientes. Algunos problemas si por diversas razones los cultivos transgénicos ponen en peligro la biodiversidad, incremento de uso de herbicidas y fertilizantes como sus impactos sobre suelo, agua, flora y fauna. Los países donde se cultivan los alimentos transgénicos son 7: Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria, y en 11 países en desarrollo como Argentina, China, Sudáfrica, México, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras y Filipinas. Existen varias formas de crear una planta transgénica. Uno de ellos es infectarla con un género de bacteria llamado Agrobacterium. Esta bacteria existe en la naturaleza y tiene la capacidad de transferir ADN a las células vegetales. Mediante este método, los científicos introducen genes de múltiples especies en las diferentes variedades de plantas. Otro método para obtener plantas transgénicas es la biobalística. Este método utiliza esferas microscópicas de oro o tungsteno para introducir ADN en el embrión de una planta. Para crear una planta transgénica se lleva a cabo un proceso que comienza con la siembra en el laboratorio hasta la creación de un nuevo gen. Por lo general, 1 de cada 100 transgénicos se convierte en una planta modificada genéticamente. Existen 2 grupos de transgénicos: resistentes al herbicida glifosato y tolerantes a insectos. Los resistentes al herbicida glifosato desarrollan una planta que resiste el herbicida de la propia compañía que la vende. Generalmente es en la soja. Estos herbicidas provocan riesgos a la salud humana por sus modificaciones genéticas. Pueden perjudicar al ser humano de muchas formas, como por ejemplo provocar cáncer, malformaciones genéticas o abortos. Pero también desarrolla nuevos problemas en las plantas, como lo son una baja fotosíntesis y una baja absorción de nutrientes vitales del suelo. Después encontramos los tolerantes a insecticidas, que es la bacteria Bacillus thuringiensis, que produce una serie de proteínas que agujeran el tubo digestivo de las larvas. Esto hace que generalmente los cultivos sean inmunes a cualquier tipo de insecto, como por ejemplo las hormigas, los gusanos, no se los pueden comer porque al primer bocado comienzan a morir. Esta bacteria no tiene efecto sobre el organismo del ser humano. ¿Qué efectos causan la salud los transgénicos? La OMS explica que la ingeniería genética puede afectar la seguridad de los alimentos fundamentalmente de 2 maneras. La alteración o inestabilidad de los genes puede hacer que las plantas produzcan nuevas toxinas. Las proteínas que produce el gen extraño pueden ocasionar alergias o toxicidad. Estudios recientes constan que los alimentos transgénicos pueden ocasionar los siguientes efectos sobre la salud: aparición de nuevas alergias por introducción de nuevas proteínas en los alimentos, resistencia a antibióticos en bacterias patógenas, presencia de nuevas sustancias tóxicas en los alimentos, incremento de la contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos químicos en la agricultura. ¿Y usted en casa o en el trabajo sabe qué son los transgénicos? Pues son alimentos que generan un efecto negativo en nuestro organismo y también en el medio ambiente. Una de las consecuencias del uso de las semillas transgénicas son eso, los efectos negativos. Hoy, 21 de junio, es un día para una América Latina libre de transgénicos. Es una fecha que reviste importancia, sobre todo para los pueblos originarios, porque además coincide con el solsticio de invierno y se realizan prácticas relacionadas con las cosechas de maíz, papa y también de otros cultivos. De inmediato, vámonos hasta el portal de la casa, www.telesurtv.net. Titulan: consecuencias de los transgénicos en los seres vivos. Son muchas las consecuencias. La primera, principales efectos sobre la salud. También está la resistencia a los determinados antibióticos. Además, una bacteria
de la que aparece en pantalla, bacteria Bacillus thuringiensis. Ahí aparece. La cuarta genera también contaminación en los alimentos. Si seguimos subiendo, disminuye la capacidad de fertilidad. Todo esto ocurre con el consumo de transgénicos. Además, existe un monopolio